Continuamos con La Noche de la Libertad por RCN Radio, nuestra radio. Y avanzamos en nuestra Noche de la Libertad. Hace algunos minutos estábamos conversando aquí en la Noche de la Libertad con el director de los Gaulas Militares, el coronel Samuel Salinas. ¿Cómo se diseña la estrategia para seguir luchando contra delitos como el secuestro y la extorsión? El tema de los desaparecidos, las víctimas de la dolorosa tragedia de la guerra, que pues parece no cesar a la luz de las cifras que él presenta, por ejemplo, de nuevos casos de secuestro, como los 12 secuestrados a manos del ELN y los 13 secuestrados con el último episodio registrado en La Guajira a manos, al parecer, de bandas de delincuencia común y de bandas que tienen que ver con las agrupaciones militares, los estertores del paramilitarismo mostrados desde distintos matices, las BACRIM y grupos narcotraficantes en distintas zonas del país. Y nos encontramos justamente dentro de todo este contexto de la preocupación que siempre tenemos aquí en nuestro espacio de la Noche de la Libertad sobre los temas que tienen que ver con las víctimas. Ha pasado una semana en la que parece hacerse justicia sobre el caso de los desaparecidos de Soacha, y las madres de Soacha pues han reaccionado frente a la condena de un grupo de militares comprometido en el secuestro de sus hijos bajo engaño, que fueron llevados a Ocaña y luego ejecutados extrajudicialmente, en lo que se conoce como los falsos positivos. Y nos llama poderosamente la atención, precisamente dentro de todo este contexto de víctimas, el lanzamiento que a mitad de semana el grupo editorial Ibáñez ha hecho de un libro escrito por nuestra querida compañera Nancy Sáenz, vinculada durante años a esta casa radial, nuestra amiga Nancy Sáenz, que presentó su libro Víctimas falsas, verdaderas y acomodadas, y en un conversatorio que contó con la participación del general en retiro Manuel José Bonet, excomandante de las Fuerzas Militares y vinculado ahora a sus tareas académicas en la Universidad del Rosario, un excomandante del EPL Francisco Caraballo y el profesional de Gobierno y Relaciones Internacionales José Uzcategui. Nancy, muchas gracias por acompañarnos en RCN Radio en la Noche de la Libertad. Bienvenida y felicitaciones por este trabajo en primera instancia, Nancy. Muchas gracias por esta invitación, Indalecio. Realmente para mí siempre es bueno escuchar estas voces con las que pasé tantos años y disfrutamos y combatimos tantas veces en el campo periodístico, luchando por mostrar siempre la verdad y estar a tiempo ahí para transmitir la noticia. Este libro, le cuento, Indalecio, que ha sido realmente una motivación personal, y le agradezco mucho que me invite a este programa. Precisamente sobre las motivaciones. ¿Cómo inicia la indagación? Hay un mundo de víctimas. Este país está inundado de víctimas, y usted las cataloga desde tres perspectivas, desde falsas, verdaderas y acomodadas. ¿Cuál es el enfoque precisamente para abordar la problemática de las víctimas de este libro en particular? ¿Cómo es que empieza a indagar y cuál es de alguna manera el resultado? Pues fíjese que unos meses antes de terminar esta fase que estuve en RCN durante 17 años, empecé a preocuparme por el tema de los falsos reclamantes de tierras. Uh-huh. Entonces veía que constantemente los periodistas que cubrían judiciales traían muchos casos de falsos reclamantes. Eso me empezó a inquietar sobre el tema de las políticas que tiene el gobierno para poder, obviamente, ayudar a esas personas que han sido víctimas del conflicto. Pero a la margen de eso, Indalecio, muchas personas se han sabido valer de situaciones para configurarse como víctimas falsas. Cuando yo digo víctimas falsas, son aquellos que se hacen pasar por falsos desplazados del conflicto para poder hacerse a una porción de tierra. Entonces, en muchas partes yo veo que hay organizaciones que saben asesorar a estos grupos para que se vuelvan reclamantes, y en muchos casos han fallado, pero en muchos casos logran su meta, y es hacerse a esa tierra. ¿Qué puedo decirle yo? Comunes denominadores de todos los casos. El libro tiene 3 capítulos. Uno, falsos reclamantes. Otro, que tiene que ver con las falsas víctimas de Mapiripán, que es un caso emblemático de Colombia, y uno último, que es el de los falsos indígenas. En los 3 casos yo puedo decir que son comunidades efectivamente vulnerables, pobres, con ausencia del Estado, y que entonces han sabido terceros saberse valer de esa situación para configurarlas en víctimas.
Esas son las víctimas falsas. Hay unas víctimas que yo digo son acomodadas porque sí han sido víctimas del conflicto. Fíjese, en Mapiripán, muchas de estas personas sí les habían matado seres queridos, los paramilitares o otras organizaciones al margen de la ley, pero no eran víctimas como tal de la masacre. Entonces son víctimas que acomodan su situación a un hecho que ocurrió para pedir una indemnización multimillonaria, como en el caso de Mapiripán, que después fueron descubiertos y hoy están pagando su condena. De acuerdo a la investigación que le llevó a publicar este libro, Víctimas, que ha sido presentado por el grupo editorial Ibáñez a mitad de semana en la capital colombiana, Nancy, ¿cuántas personas podrían estar dentro de esas tres categorías que usted advierte, dentro de esas tres categorías que usted logró documentar, falsas, verdaderas y acomodadas? ¿Cuántas personas podrían estar ahí dentro de esas categorías? Pues fíjese que nada más en el caso de tierras, ya ha dicho la Fiscalía que hay alrededor de 20.000 falsos reclamantes, solo en el caso de tierras. El caso de los falsos indígenas, tengo documentado un caso que está ocurriendo en Nariño, donde una persona que no es indígena, pues fue el gobernador 16 años de un cabildo, en el cual pedía transferencias, regalías, hacía proselitismo político, y hasta ahora la justicia está actuando. Subió un censo de 900 indígenas en 5 años a cerca de 8.000 indígenas para poderse hacer a unos dineros que le correspondía a un pueblo indígena que realmente no está en este momento conformado por indígenas, sino por gente mestiza. Entonces, solo en ese caso, si usted piensa, hay 8.000 personas, hay 6.000 personas por lo menos que no son indígenas y que están apareciendo como tal, porque usted sabe que los pueblos indígenas, pues la Constitución los ampara y no prestan servicio militar, tienen derecho a la educación. Entonces mucha gente se está valiendo de esa figura para volverse indígena sin serlo, Indalecio. Dentro de esta categoría, por ejemplo, de la primera categoría de falsos reclamantes de tierras, uno podría de alguna manera interpretar, colegir que las verdaderas víctimas son los propietarios que no pueden adelantar los trámites, que a veces no pueden documentar ante la ley que son los verdaderos propietarios. Podría uno decir que hay una gran cantidad de víctimas que bajo amenazas, por ejemplo, no pueden acceder a estos procesos para recuperar sus tierras. ¿Qué tantas víctimas de esas, de las víctimas verdaderas, las que no pueden reclamar, hay, y cómo de alguna manera podría estar ello documentado en su libro Víctimas? Mire, yo para cada uno de los capítulos, Indalecio, escogí un caso emblemático. Ya le conté cuál es el tema de Nariño, que es el caso del pueblo de Los Pastos, y el vocero es el gobernador Ascontar. Para el caso de tierras, el caso emblemático es el de la hacienda Las Pavas. Usted lo ha dicho perfectamente. Una persona compra unas tierras, 2.800 hectáreas de tierra. Después le dicen, esa tierra era de nosotros porque por ancestro nos pertenece, esa tierra no es suya y nos la tienen que devolver, y además al dueño de esa tierra lo empiezan a vincular con supuesto desplazamiento y vínculos con paramilitares. Yo iba a sacar este libro, le cuento un detallito, en diciembre, pero resulta que ahí había un ex paramilitar que fue el que supuestamente desmovilizó a los campesinos, desplazó a los campesinos que están reclamando la tierra, un grupo de campesinos que está reclamando la tierra. Pues la Fiscalía lo capturó a finales del año pasado. Yo traté de entrevistarlo durante todo este tiempo, pero como es un caso tan delicado, las autoridades no me lo permitieron. Me hice a la declaración que dio en la Fiscalía y el señor desmovilizado ha dicho, eso nunca ocurrió, yo nunca estuve en la zona, y en este momento ese caso cobra una trascendencia muy importante, porque durante 10 años han tratado de decir que el actual dueño, señor, de una empresa palmicultora, no es el dueño porque los desplazó, pero ahora el señor que supuestamente los desplazó acá a decir, eso no es cierto, yo nunca estuve allá, ni hice esa tal reunión, ni conozco a ese dueño con el cual me están vinculando. Entonces, ese es un ejemplo de que muestra que hoy en día muchos empresarios incluso se sienten temerosos de ir a invertir en tierras que ya compraron. Entonces, eso sí está pasando, y fíjese que quiero aprovechar esto para decirle que esas falsas víctimas, esos falsos desplazados, terminan volviendo a otras personas víctimas. En el caso que usted dice de tierras, a esos propietarios que compraron su tierra de buena fe. De buena fe, exacto. De buena fe, pensando que esa tierra estaba saneada y que no había ningún problema, para invertir en unas regiones realmente pobres y abandonadas del Estado. Mire, yo fui ahí cerca a Las Pavas, nunca ha habido un puesto de salud, Indalecio, no hay un puesto de salud, no hay calles, no hay agua, no hay nada. Entonces, ya el progreso no ha llegado, hay que ir en chalupa, después en ferry y después en moto, porque es imposible llegar en carro.
Entonces son condiciones de mucha pobreza. Entonces no puede llegar el progreso allá porque en este momento esa gente quiere es que le entreguen las 2.800 hectáreas de tierra. Y yo a veces pregunto, ¿tienen esos campesinos con qué poner a producir 2.800 hectáreas de tierra en el sur de Bolívar y en muchos territorios donde se hacen a esa tierra? Y el temor es que después de que si la justicia falla y les entrega esa tierra, esa tierra puede terminar siendo utilizada para otras acciones realmente no legales. Yo planteo esa inquietud. Es que ese debate, por ejemplo, que usted plantea, curiosamente se dio cuando se diseñó Agroingreso Seguro, pues antes de los temas de corrupción y demás. Y un gran debate es que se planteaba que las tierras deberían ser entregadas a multinacionales, a empresas grandes que podían usufructuar y tenían los recursos y los elementos tecnológicos para ponerlas a producir, porque la reflexión estatal era que los pequeños agricultores no tenían cómo poner a producir esas tierras, ¿no? Entonces, digamos que ahí hay un poco, un foco sobre cómo se ha manejado este tema de las tierras. Nancy, si uno revisa... Indalecio, quiero aprovechar para decirle otro caso, cuando le decía cómo una víctima falsa puede volver a otra persona, a un tercero, víctima de un proceso, y es el caso del general Uzcategui. Por ejemplo, ese es el caso, pero antes de ir con el tema de Mapiripán y el general Uzcategui, porque si usted mira, por ejemplo, titulares, amenazas a reclamantes de tierras, amenaza y zozobra rodean a reclamantes de tierras en el Magdalena, los reclamantes de tierras y la muerte en Urabá, reclamantes de tierras y asesinatos, zona bananera, terror por amenazas a reclamantes. Es recurrente este tema. ¿Pudo documentar, de acuerdo a la conversación que usted sostuvo y a el contacto con la gente de Las Pavas, quiénes están detrás de estas amenazas? ¿Quiénes son los principales determinadores, digamos, de las amenazas a los reclamantes? Mire, en el tema de tierras, Indalecio, usted sabe que básicamente el origen del conflicto civil armado en Colombia tiene que ver con la lucha por la propiedad de la tierra, por el conflicto agrario. En esa comunidad están divididos en dos bandos, los que quieren que la empresa palmicultora vaya y tome en serio el trabajo de poner a producir esa tierra y quieren trabajo y progreso, y están los del otro lado, los que quieren que les entreguen la tierra. Entre ellos dos están, en esos dos bandos hay muchas amenazas, hay muchas intrigas, incluso yo hablé en ese lugar con las madres y me contaban que en la formación a los niños en el colegio incluso los amenazan los profesores, les dicen, mire, aquí el que no esté de acuerdo con que pidamos esa tierra, esa gente que está en contra de esta lucha, los van a mandar a la cárcel a sus papás, así que díganle a sus papás que tienen que apoyarnos para que podamos reclamar esta tierra para nosotros. Entonces, digamos que las amenazas están en el ambiente y vienen de todos lados, Indalecio. Y yo tengo que decir, con mucho pesar, y lo puedo documentar en el libro con lo que han dicho los testimonios, las personas que están allá, que terceros, muchos de esos ONG, algunas ONG, han sabido asesorar a esas personas y darle trascendencia a un caso como Las Pavas, de condición de hecho internacional, que realmente le da mucha credibilidad a esas personas que aseguran haber sido desplazadas y que al parecer nunca lo fueron. Bueno, ahí está entonces dos tipologías alrededor del tema de las víctimas, que es este tema de los reclamantes de tierras, que está de alguna manera inserto dentro de lo que llama las víctimas falsas, el tema de los indígenas del departamento de Nariño, documentado a través de la figura de este personaje que sin ser indígena pues fungió como tal y promovió la obtención de recursos y adelantó como una representación de una comunidad indígena sin serlo. Y usted se refiere al caso de Mapiripán y hablaba de las víctimas acomodadas. Sin serlo, mucha gente promovió acciones legales, pero algunos de ellos ya han sido condenados por incurrir en estafa en este caso, ¿cierto? Por documentar de manera falsa su condición de víctimas. ¿Qué ha pasado con este tema? ¿Cómo va el tema del general Uzcategui, que ahora parece que se cobijará a los parámetros de la nueva justicia para obtener beneficios? ¿Cómo va ese tema y qué documenta en su libro Víctimas sobre ello, Nancy? Yo tengo la oportunidad, y la señora Mariela Contreras, que ha sido como la víctima que se ha mostrado, es la señora que tiene 66 años, ella fue condenada a 5 años de reclusión
en establecimiento carcelario, no se le dio casa por cárcel porque al principio, por su condición, por su edad de ser persona ya de la tercera edad, se había pensado en que se le iba a dar casa por cárcel, pero eso fue apelado y en este momento está en el Buen Pastor en Bogotá. Unos días antes de que ella fuera apresada, Indalecio, ella me dio una entrevista exclusiva para este libro. El libro además tiene 3 documentales, 3 productos audiovisuales. Entonces la señora me cuenta cómo ella, en su condición de vulnerabilidad y de ignorancia, porque es una señora realmente analfabeta, a ella un esposo se lo matan los paramilitares antes de que ocurriera lo de Mapiripán, y ella se casa nuevamente y el segundo se lo matan las FARC. Entonces ella había sido viuda en 2 ocasiones de hechos que ocurrieron antes de la masacre. Ella es asesorada y ella presenta a sus 2, por lo menos a uno de sus esposos, como muerto dentro de la masacre. Y además dice, tenía 2 hijos que en ese momento estaban desaparecidos, después uno de ellos estaba en las filas de las FARC. Estos hijos son presentados como también muertos y descuartizados en la masacre. Ella, lo que ella siempre ha alegado es eso de los hijos, yo nunca lo dije, pero me fueron adecuando una historia y yo fui dejándome llevar por las aguas de los asesores. A la señora, solo a ella le dieron 3.000 millones de pesos, porque ese es un caso que falló la Corte Interamericana de Derechos Humanos. A ella, a su otra hija y a su yerno, entre los 3 les dieron 5.000 millones de pesos. Ellos 3 están condenados porque las personas o no murieron en esa masacre, es una víctima del conflicto. La señora Mariela sí es una víctima del conflicto porque 2 agentes del conflicto armado asesinaron a sus 2 cónyuges, pero ella no es víctima de la masacre como tal, acomodó unos hechos a esa situación asesorada por terceros. Luego ellos en este momento están pagando unas condenas. En el caso de Mapiripán se reconocieron 20 víctimas, de las cuales hasta el momento ya van 10 que han sido desvirtuadas su situación, están en proceso, unos ya están detenidos, las hermanas Pinzón, los hermanos Arévalo también ya están en este momento en proceso, ahora los Figueredo. Entonces digamos que ahí ya sí se ha ido descubriendo. Esta situación fue apelada, recordemos, ante la Corte. El exministro Esguerra, que yo también entrevisto para el tema, presenta la apelación, pero digamos que el hecho como tal sí ocurrió y el Estado no garantizó la seguridad de la gente de Mapiripán, por eso sigue la condena, pero la Corte reconoce que hay falsas víctimas y que esas indemnizaciones deben ser devueltas a las arcas del Estado. Eso es lo que ocurre alrededor de estas personas que fueron condenadas, como bien señala Nancy, a propósito del tema de los reclamos de víctimas de esa masacre, y a quien se señala como responsable por no haber actuado el general Uzcategui. ¿Cómo lo refleja? ¿Qué información maneja usted en su libro? ¿Cuál es de alguna manera el acercamiento que usted hace sobre su caso de manera particular y, como decía, el antecedente de que se acogerá a la nueva justicia? Yo le tengo que decir también, esta es como la segunda reflexión, en este momento de mi vida profesional, a mí el gobierno no me dejó entrevistar a Uzcategui para este trabajo. Esperé durante 6 meses poder tener acceso. Él, que es un condenado, me dio su autorización, pero entiendo que hay una disposición para en este momento no entrevistar a personas que pertenecieron a altos rangos de la fuerza militar y están privadas de la libertad, al igual que algunas importantes cabezas de los grupos guerrilleros que también están privados de la libertad. Yo no lo pude entrevistar, él me mandó una carta desde su lugar de reclusión, que estaba en el libro y está en el documental, y me grabó una nota de voz leyendo la carta. Lo que el general Uzcategui asegura es que hay una prueba sobreviniente que no ha sido tenida en cuenta en el proceso, y es que en un debate, que no sé si usted recuerda, 2006 lo hizo el entonces senador Petro, él lleva este caso al Congreso, y el entonces ministro de la Defensa, hoy presidente, el doctor Juan Manuel Santos, le dice, vamos a revisar ese caso, y si el general Uzcategui no tenía responsabilidad sobre el batallón que tenía que garantizar la seguridad de Mapiripán, yo voy a emitir un concepto y voy a dar una certificación. El doctor Juan Manuel Santos da la certificación y dice, efectivamente, el general Uzcategui no tenía responsabilidad sobre el batallón ni sobre la Brigada Móvil 2, que era la responsable de garantizar la seguridad de Mapiripán. Eso quiere decir que él no tuvo vinculación directa con los responsables de la seguridad de Mapiripán, que sí lo era el teniente coronel Orozco. Esta prueba no ha sido tenida en juicio. Lo que dice el general Uzcategui es que él se va a jugar 2 cartas. Una, que esta prueba sobreviviente sea tenida en cuenta en su caso,
y 2, se va a acoger a la Justicia Especial para la Paz, pero para seguir, obviamente, con una libertad condicional, luchando, porque le ha dicho, hasta que demuestre que yo no tenía porque en ese momento una responsabilidad directa, ni siquiera de omisión en ese caso. El teniente coronel Orozco, que era el que estaba allá en la zona, el que tenía que garantizar la seguridad de Mapiripán, fíjese las cosas de la vida, las paradojas, Indalecio. Sí. El colectivo de abogados José Alvear Restrepo, que es el que representa a las víctimas de Mapiripán, le ayudó a ese coronel para pedir asilo en Estados Unidos. Hoy el coronel Orozco, que tendría que estar acá respondiendo porque él también fue condenado, no a 37 años con Uzcategui, sino a 40, tendría que estar respondiendo aquí por su pena y su responsabilidad directa, porque él era el que tenía que responder por la seguridad de Mapiripán. Pero lo asesoraron, tuvo el apoyo internacional, y el señor hoy está en Miami con asilo, y el general Uzcategui pagando acá su pena, 37 años de prisión. Bueno, ¿qué supone para su vida profesional, como usted dice, para este momento de su vida profesional, este libro, este testimonio, digamos, este aporte que va en la dirección, obviamente, de ese objetivo nacional de reconciliación, pero sobre todo de verdad? ¿Qué supone como aporte ese libro? Yo lo que quiero es dejar una reflexión. Es un libro de entrevistas, es un libro periodístico, ¿no? Sí. Yo no soy analista, hay unos analistas que están ahí, que han sido invitados para cada caso, ellos son los que analizan, pero la inquietud que yo le quiero dejar a la comunidad en general, a la sociedad colombiana, es: las víctimas tenemos que reconocerlas, ayudarles a superar esa condición de vulnerabilidad, acompañarlas. Pero ojo, hay que tener cuidado con las falsas víctimas y con los avivatos. Lo que usted decía de Mocoa, mire, en Mocoa ya ha llegado gente en camiones a pedir ayudas que no les corresponden porque ellos no estaban ahí en el momento de la tragedia. Esos avivatos hay que tenerlos, y la justicia y las autoridades tienen que estar con los ojos y las alarmas prendidas. Entonces, mire, eso es para el mensaje para la sociedad. Para el gobierno es muy bien que haya políticas en este momento para poder ayudar a esas personas que son vulnerables, que han sido víctimas de muchas condiciones adversas, pero el gobierno también no puede caer en una figura de asistencialismo, que es a la conclusión que llego con unos expertos en el libro, porque el modelo está hecho para que mucha gente siga siendo víctima el resto de su vida, y no les interesa, por ejemplo, poner a estudiar a sus hijos porque eso les hace perder puntos como víctimas. Entonces también es una invitación para que el modelo tenga una estructura que le permita a esas personas y los motive a hacer un proyecto de vida y a superar su condición, y que salgan de esa categoría de víctimas en algún momento. Yo entrevistaba, por ejemplo, a Ángela María Giraldo, víctima del caso del asesinato de los diputados del Valle. Ella, hermana de uno de los diputados. Hermana de uno de Francisco. Fíjese que ella me decía: a mí me molesta que ya, o sea, han pasado tantos años y yo sigo siendo víctima. Yo sí quiero quitarme ese estigma de ser víctima, porque yo tengo derecho a buscar otra vida, y otro, el que fue víctima fue mi hermano, y a buscar otro proyecto de vida diferente a configurarme como una víctima el resto de mi vida. Entonces también le quiero dejar esa reflexión a las víctimas y al gobierno, para que les ayuden a las personas a forjar un proyecto de vida y a superar en algún momento, con mucho trabajo seguramente y con mucho esfuerzo, su condición de víctima. Bueno, pues muchas gracias. ¿Quién les acompaña como analistas dentro de los temas que usted presenta? ¿Quiénes son los analistas que acompañan el trabajo en su libro? Para qué es una verdadera víctima está la doctora Clara Rojas, representante de la Cámara y víctima directa del conflicto, secuestrada más de 5 años. Ella habla sobre el tema de qué es ser víctima. Está el director anticorrupción de la Fiscalía, el doctor Gustavo Moreno, sobre los delitos y las penas para las personas que se vuelven víctimas sin serlo. Cuando se detecta esa falsa víctima, ¿qué le pasa desde la justicia penal? Está el general de Acora, el general Jaime Ruiz, para el tema de los generales. Está el general Manuel José Bonet, también para el tema de tierras y él tuvo mucho que ver en el tema de Pavas, y también pues obviamente como ex uniformado aporta mucho en el tema de Mapiripán. Está, como lo dije, Ángela María Giraldo, que hace una reflexión sobre no ser una víctima eterna. Y por último está el doctor Felipe Montoya, él es el director de Valle en Paz.
Él es una persona que ha trabajado con todo tipo de víctimas en este país durante muchos años, desmovilizados, negritudes, en fin, indígenas. Él conoce muy bien ese tema, sabe cómo la gente actúa, los mecanismos para volverse víctima, y él es el que hace al final la reflexión sobre que el modelo colombiano de asistencia a las víctimas, ese modelo de bienestar social que nos vendieron en algún momento, está cayendo en el asistencialismo, que es ya la deformación de ese estado de bienestar social que debemos garantizar a los menos favorecidos, Indalecio. Bueno, pues felicitaciones por ese trabajo, por el empeño, por la curiosidad. Dice Nancy que trabajando precisamente en su ejercicio en la radio, empezó a notar que había demasiadas denuncias sobre falsos reclamantes de tierras, y ese fue, digamos, el elemento inicial, el punto de partida para esta investigación periodística, que además tiene pues un buen contexto con los personajes que ella nos ha mencionado, con quienes acompañan la publicación de este libro Víctimas, que ha sido presentado a mitad de semana en la capital colombiana, con la presencia, entre otros, del general Bonet y con el profesional de gobierno y relaciones internacionales José Uzcategui, entre otros. Nancy Sáenz, felicidades, un abrazo, muchas gracias por acompañarnos en este espacio en la Noche de la Libertad. Muchas gracias, Indalecio. A los que queden inquietos por conocer el libro, es del sello Ibáñez, va a estar en las principales librerías del país, y los que quieran conocer y ver la cara de los entrevistados, los invito para que ingresen a mi canal de YouTube, Nancy Sáenz, periodista investigadora. Ahí están los 3 capítulos, los 3 documentales que se hicieron con esos invitados del libro. Entonces, los que quieran ver las caras, las reacciones, lo que sucedió, también los invito para que vean la parte audiovisual. Muy bien, felicidades, un abrazo, gracias. Nancy Sáenz, gracias por estar en La Noche de la Libertad aquí en RCN Radio. Ya regresamos con La Noche de la Libertad.